Bien, vamos a ir arrancando con la clase porque tenemos una clase algo larga por delante con varios pasos que seguir. Así que en honor también a los que estamos, ya hemos esperado 10 minutos, arrancamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh, Vamos a trabajar con las dudas que tengan, así que preparen micrófonos y, y el chat para consultarlos lo que quieran. Después le vamos a volver a hacer esta encuesta que le hicimos la clase pasada para ver por dónde andan con las guías y poder hacer algún ajuste si hiciera falta, porque la semana que viene ya arrancamos con la guía 3, así que vamos a volver a consultarlos para ver cómo van. Y después vamos a trabajar sobre el desafío de la calculadora, que es como el primer programa más complejo que, con el que se han encontrado hasta ahora. Así que vamos a ver cómo nos enfocamos en ese desafío, cómo resolvemos ese problema en particular, que es un poco más abarcativo que otros ejercicios que venían resolviendo y que ha sido en otras épocas un parcial de la asignatura. Así que también eso les puede dar un parámetro de, de lo que puede llegar a ser el parcial. Esto era un primer parcial, su primer parcial va a ser distinto, como ya dijimos, a través de los formularios, por esta cuestión virtual, pero eh, en otro momento, cuando era parcial 1 y parcial 2, a partir de un ejercicio de la guía, este fue un ejercicio que perteneció a uno de los parciales. Bien, los escuchamos entonces. Dudas, consultas que tengan, aquí estamos. Bien, la duda de la calculadora, eh, por suerte la vamos a abordar en esta clase, así que en un rato ya nos enfocamos. Y el del Twitter eh, está grabado en una de las clases. Igual ahora abordamos el tema, no hay problema, pero para detalles está en una de las clases, así que tengan ahora eh, Martino o Darío, si me ayudan con el video, por ahí donde está la grabación de la explicación de la calculadora, del Twitter, o estoy equivocado. No, creo que Sí, creo que un martes nos grabaron las chicas, ahora me fijo. Ahora pasó. Yo estoy casi seguro que sí, que está. bien. Buenísimo, ahora lo pasamos. Igual estoy buscando para compartir la guía, para llegar al Twitter.
Un poquito más atrás. Bien. Acá estamos en el Twitter. Básicamente, lo que había que hacer es programar este botón que tenemos, que dice tuitear. Teníamos una imagen que ya tienen experiencia en cargar la imagen. Esto no se modificaba en tiempo de ejecución, era parte del tiempo de diseño. En el momento del diseño cargaba la imagen, ponía un label acá, otro por acá, otro label que mostraba la cuenta, cómo iba la cuenta del Twitter. Había otra imagen por aquí que tenía el logo del Twitter y un TEDit. Estoy buscando el texto. Un TEDit que era el que me iba a permitir poder cargar la información. Tengo un problema y después llevarla para allá. Como es un enlace, no me deja dibujar arriba de la pantalla, entonces en cualquier momento le hago clic y vamos al video. Así que desde este TEDit va a ir la información acá a este label. Esto es una asignación al label, al caption del label, le asigno el text del TEDit dependiendo de cómo lo llamen. Eso es una asignación. Y después, en el caso de... Y acá también tengo, no puedo desarrollar. Pero puedo desarrollar mi attack con el otro. Acá estoy. Entonces, estaba dibujando con la herramienta del PDF, entonces no podía. Ahora estoy con el Zoom. Bien. Con el botón de tuitear, perdón, lo que yo tenía que hacer es ir incrementando el valor que tiene esta etiqueta. Eso lo vimos en la clase pasada y estoy buscando para poder escribir. Básicamente recuerden que estamos hablando de un contador. Pueden ver en la clase pasada el video también el video de la clase pasada, no el nuestro, el de otra comisión. Explicamos el de de votar con los celulares, y ese es muy similar a este del Twitter. Entonces, en esto de usar contadores, lo primero que tienen que hacer es inicializar el contador con el valor apropiado. En este caso, como nuestro valor parte del valor que está acá en esta etiqueta, entonces lo que tenemos que hacer es, le voy a poner un nombre genérico al contador, asignarle el caption de la etiqueta, pero como el caption de la etiqueta es un texto, es un string, entonces lo tengo que convertir. Entonces tengo que poner str to int de, supongamos, lbl. Le voy a poner lbl.caption, después ustedes sabrán qué nombre tiene en su propio en su programa. Entonces, lo primero que hago es inicializar el contador. En este caso podría ser con 0, si yo estoy seguro que he arrancado en 0. Acá, para poder contar sobre lo que ya existe, tengo que tomar la información que está en esta etiqueta. Entonces, lo primero que hago es poner el contador. Al final falta el punto y coma, recuerden eso. Una vez que ya tengo mi valor, es el contador. El contador siempre es la variable
a la que le asigno la misma variable y le sumo 1. También punto y coma acá al final. Ahora que ya sumé, supongamos acá tengo un 1, entonces el 1 pasa a contador le sumo 1, ahora tengo 2, va a contar, eso queda en contador, queda recordado en la variable contador, y entonces una vez que tengo eso en la variable, el valor en la variable contador, tengo que volver a mostrarlo. O sea, lo traigo del label, lo cuento y lo vuelvo a poner en el label. Entrada, proceso, salida, como les he dicho varias veces. Entonces, el LBL, recuerden que tienen que poner bien los nombres. Yo estoy poniendo nombres medio genéricos como para que se entienda la explicación en general. Otra vez tenemos un problema similar al inicio. Como contador es un entero y caption es un string, lo tengo que pasar entonces de un entero a string de contador. Y eso es todo el programa, o sea, la funcionalidad asociada eh, a, a este botón. Esta es la funcionalidad y estoy tratando de acomodar las ventanas, perdón. Y después, como les dije, lo del tweet, lo de colocar el text del TEDIT en el caption del label, es solamente una asignación que también se hace dentro de este botón. Este botón tiene esta funcionalidad más el pasaje de uno al otro. ¿Se entiende? Y ahora perdí el chat. Sí, eso se entiende. Bien. Bueno, quito los dibujos. Vuelvo a compartir la presentación. Bien, Valentina, ya está resuelto el problema. Más consultas, preguntas, lo que quieran. Bien, cualquier cosa nos interrumpen, nos consultan alguna otra cosa. Entonces, vamos con la consulta. Ahí, Darío, vos les podés pasar el enlace a la presentación del Mentimeter. Ahí tienen el link en el chat.
Deberías tener casi 18 respuestas, Gustavo. Por ahora vamos 5, Muy bien. 6. Bien, nos faltan 2 respuestas. Martín no habrá votado, ¿no? ¿Pudieron votar todos, acceder, chicos? Los que faltan. 2 más, vamos. A mí no me está dejando. O sea, como que se tilda. ¿Puedes actualizar la página, el link? Ahí ¿O lo lo, actualicé, pero o lo estás haciendo desde el celular? No, lo estoy actualizando, pero me sigue sin dejar. No, selecciono una de las 3 opciones, pongo el tipo enviar y me sale como que skipear la votación y que refresque la página. Ahí, no sé, ahí alguien más votó, no sé si será el tuyo porque no tenemos ningún registro de quién Ah, vota. no sé, Ahí recién voté yo. no me deja Perfecto, mandar. Marco. No sé si será en internet o... ¿Querés? Bien, igual es tener una idea por dónde van. Ahí tenemos 18. Si no se Así los que, digo, yo estoy en el 12, el ejercicio 12. Buenísimo. perfecto. Pero ahí tenemos los 18 votos, así que estamos bien. Entró el voto tuyo. Entró el voto. Bien, muchas gracias a todos por las respuestas y arrancamos con el desafío de hoy que, como les decía, es un desafío complejo respecto a los que ya veníamos trabajando y es el desafío que está en el ejercicio 12, que es la calculadora, que es esta calculadora más sencilla que muchos en el Telegram estaban preocupados porque no terminaba de funcionar del todo, pero es nuestra primera versión de calculadora y está bastante limitada respecto a lo que se puede hacer. Así que alguien que quiera leer el enunciado. Yo lo leo. Dale, Gonzalo, gracias. ¿Resolvemos un problema? Ejercicio 12, guía práctica 2. Te vamos a pedir que programes una calculadora. La llamaremos Calculator 1.0 por ser la primera versión. Tendrá solo algunas. Falta una palabra ahí, ¿puede ser? Los Sí, dígitos yo permiten crear, los dígitos permiten crear el número e ir mostrándolo en el display o pantalla. Hay que tener en cuenta que cada número se agrega a la derecha del número que ya está en el display. Por ejemplo, si tenemos 5 en el display y presionamos el 3, debería quedar 53. Como una calculadora va. La tecla más guarda en una variable auxiliar el valor del display y lo pone en 0. Así se puede empezar a armar el nuevo número. La tecla igual permitirá concretar la suma del valor actual del display con el otro valor almacenado en la variable auxiliar. La tecla C borra lo que hay en el display, pone un 0 y también pone en 0 la variable auxiliar. perfecto. Muchas gracias. Muy buena la lectura. Y sí, falta una palabra. Solo algunas funcionalidades, creo que. Bien.
Este enunciado es sustancialmente más extenso que lo que veníamos acostumbrados y em, el formulario que tenemos tiene bastante más objetos de lo que veníamos acostumbrados. Si bien los objetos son conocidos, veníamos acostumbrados a tener menos cantidad de botones, por ejemplo. Pero bueno, hay que enfrentarse a este problema y entonces les pregunto, como siempre, ¿qué hay que hacer? Alguien que de los que estaban ya por esa parte del desarrollo, ya por lo menos algo deberían haber resuelto, así que el que hay que Bien, hacer ahí ayudaría. Ángel y Valentina respondieron valientemente por el chat y nos dicen exactamente qué es lo que hay que hacer, que es programar una calculadora. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y lo interesante de programar una calculadora es que nosotros, en más o en menos, somos relativamente expertos en el uso de una calculadora, entonces es algo que conocemos, una calculadora. Entonces, esto es una cosa importante a la hora de poder resolver un problema, conocer de qué se trata. Por eso la pregunta de siempre es qué hay que hacer y la respuesta debe ser genérica, tal y como la responden Ángel y Valentina. Eso es lo primero que nos tenemos que poder responder en un enunciado. Tengo que tener una idea general de lo que hay que hacer y una vez que tengo esa idea, avanzar hacia los detalles, porque si no puedo, digamos, si yo parto de algo que no conozco, es muy probable que llegue a un mal destino. Pero en este caso particular, que sí hay que programar una calculadora, esa calculadora tiene, no nos dicen directamente que programemos una calculadora, sino que nos dan un montón de indicaciones o damos un montón de indicaciones en el enunciado que nos llevan a poder desglosar ese enunciado en partes o tener un montón de cosas para hacer. Entonces, eh, son muchas las cosas que tenemos para hacer en este enunciado. ¿Ya? Tenemos que resolver el tema de cuál y cómo resolvemos la entrada, cómo se carga esa información en el display, o sea, cómo va a ser la salida. Tenemos que borrar el display, tenemos que, bueno, esto de que le decía la salida, tenemos que mostrar los resultados una vez que operamos, tenemos que sumarnos un par. Eh, Tenemos un montón de cosas para hacer. Entonces, no nos alcanza en este caso con el enfoque tradicional que veníamos teniendo respecto a la resolución de problemas, de ir directamente al diseño, porque son muchas cosas que hay que hacer. Entonces, como tenemos que hacer, como tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que dividir este problema en subproblemas. Y lo que nos ayuda a esto es un poco el enunciado, que también está ya con los ítems y no es un solo párrafo en donde tenemos que encontrar las partes, sino que tenemos ítems que nos ayudan a resolver o a organizarnos un poco en cada una de las partes del problema. Entonces vamos a ir encarando el problema de a poco y de a partes, cosa de
poder ir resolviéndolo, pero no todo de golpe, sino en partes. Esto es una estrategia fundamental al momento de resolver problemas, tal vez de acá hacia adelante, en el resto de los ejercicios, en algunos más, en algunos menos, empiecen a tener que usar esta estrategia de no encarar todo el problema completo, sino encararlo por partes, por pequeñas partes que después unidas me van a hacer la resolución completa. Pero si yo empiezo a hacer todo de golpe, o a pensarlo, incluso a pensarlo todo de golpe, o a diseñarlo todo de golpe, o de una sola vez, voy a tener muchas cosas y puede que me termine confundiendo o embrollando en la propuesta del resultado. Entonces, vamos a dividir el problema en subproblemas, como les dije, a partir de los ítems que vamos a ir trabajando. Entonces, primero nos concentramos, esto es una forma, yo podría elegir, yo elegí seguir los ítems. Esto no es una receta, sino yo podría elegir directamente tomar parte de eso, parte de alguno, incluso parte de un ítem para resolverlo, o sea, subdividir además el ítem es en algún subproblema más, o tomar el ítem que yo ya conozco la forma de resolverlo. Entonces, ya si conozco la forma de resolverlo, voy a tener parte de ese problema resuelto, y entonces eso me ayuda, porque digo, bueno, esto yo ya lo hice en otro problema, ya lo busco, o me quedo tranquilo por lo menos de que ese problema ya está resuelto. Bien, como les dije, yo elegí seguir este orden, y en esta primera parte, o en esta primera funcionalidad que habla de los dígitos, me dice cómo se tienen que ir mostrando los dígitos en mi pantalla. Entonces, yo solo me voy a ocupar de diseñar la parte de los dígitos del 0 al 9 y cómo hacer para mostrar eso en mi display, que acá me dicen que se tiene que ir armando el número en función de ir tipeando los números uno a uno. No puedo tipear desde el teclado los números, sino tengo que presionar los botones que tienen los números, y en el display el número se va formando a partir de la entrada por detrás, digamos, cada vez que presiono un número, se pone ese número al final del que ya tenía en el display. Entonces, como está en el ejemplo acá, si yo presiono 5, me aparece 5 en el display, pero si luego presiono 3, yo lo que quería poner era el 53, y entonces el 3 se tiene que colocar por detrás del 5. Que es habitualmente cómo funciona una calculadora a medida que vamos presionando sus teclas, al menos las que son físicas y no las digitales, que nos dejan escribir a partir del teclado también, ya sea numérico o el teclado que tiene los números arriba de las letras. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es diseñar. ¿Y qué tenemos qué se les ocurre? ¿Cómo hacemos? Vuelvo un poquito para atrás donde está el enunciado. ¿Cómo hacemos para hacer esto? ¿Qué objetos vamos a utilizar? ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Para lograr hacerlo de esa manera. ¿Alguna idea? Recuerden que estamos en la etapa de diseño, no hace falta que me digan, tengo que tener no hace falta que me digan el código fuente, solamente ideas que se le ocurren, cómo se podrían hacer las cosas en función de lo que ya
venimos haciendo. Botones hemos usado ya muchas veces, así que algo de botones conocen. Necesitamos botón, T-label, un shape y creo que nada más. Bien, eso es un buen dato para nuestro diseño. En principio, el T-label, los botones está claro, son estos de acá, y el label es para la salida, y el shape, ¿para qué lo usamos? Es como el fondo, yo lo usé de fondo. Bien, es una forma de darle un marco, porque si no nos quedaría el label acá, digamos, en la calculadora suelto. Si no, le podríamos dar un fondo gris, supongamos, otro fondo de color a la calculadora y que apareciera el label acá. Otro problema con el label es que no le podemos pintar el fondo porque se va completando a medida que le cargamos la información, digamos, no podemos al objeto estirarlo y que complete un pedazo del fondo. Entonces, una forma de marcar, digamos, de hacer las veces de display es usar un shape, así que muy bien eso. Bien, esos son los objetos que tenemos que manejar, todos objetos conocidos, sin ninguna cosa extraña. El shape es solamente de adorno, digamos, no vamos a tener que preocuparnos por hacerle clic arriba o ver cómo funciona, cambiarle el tamaño y nada por el estilo, solamente un adorno. Así que básicamente vamos a interactuar con botones y un label, súper conocido todo, así que desde ese punto de vista no tenemos problema. Bueno, ahora, ¿qué hago en un botón o en un botón de dígito cualquiera? ¿Qué les parece que vamos a tener que hacer? Que al oprimirlo, por ejemplo, si apretamos el botón 5, que nos lo muestra en el label. Bien. ¿Y eso lo sabemos hacer? Si yo aprieto un botón que aparezca algo en el label, ¿lo sabemos hacer? Sí, con el Caption. Bien, perfecto. Es otra cosa que ya sabemos. Sumamos otra cosa que ya sabemos. ¿Qué pasa ahora si yo... bueno, hasta ahí creo que estamos para el plan de diseño. Ahí pregunta Micaela en el chat, que la hago porque le sirve para todo. Dice, ¿por qué usamos una etiqueta para el display? ¿Por qué usamos una etiqueta para el display? En este caso, para visualizar los números. Es una forma de salida de datos. Muy bien. Gracias. Exactamente. En la salida tenemos T-label. ¿Y qué más? Tedit, No. ¿no? Tedit, ¿no? ¿Para qué me sirve el TEDIT? Ah, no, es una... ¿Cómo era? ¿Es entrada o Para ingresar salida? datos. ¿No era? No, ahora no me acuerdo. Era No para puedo ingresar creer que... datos del TEDIT. Esperen, que estoy poniendo en celeste sobre fondo celeste. Esperen, vamos de nuevo. TEDIT, ingreso, entrada. T-label, no sé qué estoy poniendo porque escribo blanco sobre blanco ahora. T-label. Bien. Bueno, entienden que quise poner T-label, tengo una doble T. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tengo para hacer salida?
¿Cómo mostramos salidas? Alguien en el chat había puesto show message. Ah, gracias, perdón. Muy bien. Ah, Sí, muy bien, Valentina. no me avisa de los chats, no sé por qué. Show message. Y de entrada, ¿qué otra cosa Sí. tenemos? Input bots también. Exactamente. Después en el medio tenemos muchas cosas para hacer en la parte del proceso, pero tienen que identificar re claro esto, es pregunta de final, pregunta de parcial. O sea, ¿qué es lo que me sirve para la entrada y qué es lo que me sirve para salida? El edit y el input box entran datos, en un caso es pegado al formulario, el edit, y en otro caso es como una ventana de pop-up, que es el input box. Lo más frecuente, ustedes han seguramente ya usado montones de formularios en toda su vida y los siguen usando. En general, lo más tradicional es la entrada a través de edit. Los input box no son tan frecuentes. Nosotros tal vez lo usamos más de lo que se suelen usar. En la programación le suele ser un poco molesto al usuario que le aparezcan ventanas. Y después para la salida vamos a tener el T-Label y el Show Message, que estamos en el mismo caso. El T-Label es pegado al formulario y el Show Message es una ventana de pop-up, que también suele ser molesta para el usuario que le aparezcan muchos pop-up. Nosotros hacemos uso de esta herramienta relativamente seguido en las resoluciones porque es una forma de mostrar la información, sobre todo en una interacción con el usuario y que quede claro y también despegado del formulario a veces. Y a veces también nos puede llegar a servir para hacer pruebas. Si ustedes tienen una duda de qué es lo que está saliendo, pueden poner un label o pueden poner en alguna parte del programa un show message para ver esa variable qué valor está tomando, o para marcar algo. Estoy acá, por ejemplo, uno pone en el código con un show message, entonces se corta el programa y yo sé, bueno, hasta ahí funciona bien. O si no llega a mostrarme ese mensaje, entonces hay algo mal, que por alguna razón no está llegando a ese lugar. Entonces, también se suele usar para resolver algunos problemas, estos de salida. Bien. Pero esto, si no lo anotaron, sáquenle una foto, capturen la pantalla, anótenlo en la carpeta, el cuaderno, el Word que están usando. Esto se lo vamos a preguntar más de una vez. Así que no pueden confundir no salida o un input box que es para salida o viceversa. Bien. Continuamos entonces. ¿Me están escuchando? Porque me avisó que tengo mala conexión de internet. Sí, ahora sí. Bien. Bien. Bueno, entonces, habíamos dicho, como habla de los dígitos en general, yo en mi diseño marqué todos los dígitos que tiene mi calculadora, porque esto me va a permitir, o sea, una vez que sepa cómo hacer uno, copio y pego, básicamente. Entonces, para ingresar un número en el display, yo voy a presionar cualquiera de los botones y tengo que agregar un dígito en el display. Fíjense que ahí dice agregar. Yo puse agregar a propósito el verbo agregar, porque no es que yo tengo que solamente poner el número, porque si no, perdería el otro. O sea, no es que yo tengo que poner, yo aprieto el 5 y después aprieto el 3 y en un caso me queda el 5 y en el otro caso me queda el 3. No, yo tengo que poder formar números. Entonces, esto es importante.
Ya, yo tengo que agregar y no solamente poner el número en el display. Bien, vamos a programar esta funcionalidad. Si es que encuentro el Lazarus, que no sé por qué no me lo muestra. A ver, déjenme mirar. Ah, creo que no me lo mostraba porque no lo tenía abierto. Te iba a preguntar ese. Sí, no, pero hubiese jurado que lo había abierto ya hoy temprano, pero se ve que por alguna razón después lo cerré. Acá estamos. Ya con láser. Bien. Y vamos con láser. Yo ya tengo hecha mi calculadora. Puse todos los botones. A los botones los nombré, como ya sabemos, apropiadamente. Yo directamente le puse BTN y el número, que es un nombre posible. Puedo usar letras y números, así que en los nombres los identificadores, así que aproveché y usé eso. Al de borrar le puse BTNCE. CE es de clear, y me olvidé la... Bien, bueno, no sé, no me acuerdo ahora. Después tenemos el shape, que no le puse ningún nombre, solamente lo dejé en shape, es un adorno. Y el LBL display, que es la etiqueta. Esto que yo les decía, yo no puedo, ven que me lo corre, no puedo poner, no puedo estirar esto, porque no es una funcionalidad que me deja cerca del objeto. Por eso nos hacía falta un shape. Si por esa casualidad le llega a quedar el shape arriba del label, tienen el orden Z, o sea, piensen en 3 dimensiones, X, Y abajo, y el orden Z serían las capas en donde está cada uno. Entonces yo lo que puedo hacer es enviarlo al fondo. Mover al fondo esto, y ahora este shape, ven, está atrás de todas las cosas. Así que eso es, en cualquier programa que trabaje con objetos, tiene que dejarles mover los objetos de una capa a la otra como si tuviera volumen, digamos, si uno lo pensara de esa manera. Bien. Gustavo, perdón, como comentario, digamos, ahí había unos tips en el enunciado que estaban en azul, que hablaban de estos dos objetos y que daban, digamos, este tema que ahí le explicabas, que siempre recordamos que eso es importante leerlo porque ayuda por ahí a resolver algunos de los problemitas que siempre se nos presentan. ¿Ven? Como por ejemplo ese que tienen ahí para el ejercicio. Digamos, el label, cuando uno pone algo en el capture, automáticamente se le va agregando, digamos, el número, se lo va mostrando alineado a la izquierda por defecto. Y ahí estaban las dos consideraciones para el display. Nunca se olviden de eso para este ejercicio que ayuda mucho. Bien. Esa propiedad que sobre el label, ven, acá está alineado a la derecha. Right es derecha, justified, justificado a derecha. Entonces, esto nos va a permitir también que haga las veces que funcione bien nuestra calculadora, y que empiece a avanzar de la derecha hacia la izquierda y no de la izquierda hacia la derecha. Porque si no el número se nos empezaría a ir para el lado de la derecha.
Así que esa recomendación, gracias Darío, es súper importante. Y otra cosa importante que no dice el display es que el caption del display aparece en 0. Eso es importante porque, como ya dijimos, el usuario nos puede jugar una mala pasada y apretar el igual, y si nosotros no tenemos preparado nuestra calculadora, puede dar un error al momento de arrancar. Salvo que, por ejemplo, que no está planteado y podría ser una mejora, el igual aparezca eh, deshabilitado al inicio hasta que yo apriete la primera vez algún botón o ver cuál sería la mejor opción. Pero bueno, es importante siempre tener un 0 en el display, que vamos a tener algunos detalles que van a poder ser un poco molestos, pero con respecto al 0, pero bueno, ya se va a solucionar en la otra guía. Bien, tomo uno cualquiera, un botón cualquiera. Recuerden de que estamos programando para cualquiera de estos botones, y una vez que tengamos uno funcionando bien, después nos va a servir para los otros. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le hago clic? Lo que yo había puesto en mi plan es agregar un dígito al display. Entonces, eso lo reflejo como un comentario. Agregar un dígito al display. Casi bien, salió. Bien, Algunos pedimos que haga zoom, Gustavo. gracias por hacerme acordar. Ahí vamos. Bien. Acá estamos. ¿Cómo agregamos un dígito al display? Mi display se llama LBL Display. Entonces yo tengo que... ¿Qué me habían dicho? Alguien ya me había dicho que tenía que hacer. Creo que primero vas a tener que crear una variable para así guardar los números ya ahí adentro. Bien. Ahí en el chat hablan del Acá, caption, de la propiedad caption. ¿Qué hacemos con eso, bien. Ángel? No sé. Esperen que proceso de a uno. Entonces, la variable la creo acá, No, no, global. global, dale. ¿Y cómo le pongo? Bueno, yo tenía una que se llama primer número. ¿Esa te sirve? Sí, es así, usa ese. Bien. Entonces yo ya tenía programada la calculadora y le borré, por eso tengo todos los botones ya programados. Entonces, acá también me habían dicho punto caption. Ah, ¿y qué hago con esa variable que se llama primer número? Acá estoy en el 5. Acá ya le asigno un 5, esa sería la idea. Bien. Ahí Ángel dice Estoy si le asignás el 5 a la variable. primer número y asigno un 5 a la variable. Y asigno un 5 porque estoy en el botón 5, digamos. Esa sería la idea. Ahora vamos por el display. Entonces, ¿qué hago con el display? Si aprieto el Le botón 5, asignás
lbl display.caption más, entre comillas, 5. Voy a sumar un string. Eso sería si la variable sería string, pero sería diferente. A ese le asignás la variable. O sea, a lbl display. Pero esto es un entero y esto es un string. Convertido. Bien. ¿Y el otro por qué quería sumar? Perdón, no sé quién estaba hablando, por Yo eso recién digo hablé la otra. porque hablé de sumar porque yo lo hice así y da resultado para que muestre el 5 en el display. Y lo puse entre comillas. Bien, ahí está. Perdón, Gonzalo, no te veía porque me había anclado yo como y no sabía quién hablaba, perdón. Bien, entonces, tenemos dos opciones que nos acaban de decir. Una es str to int de, perdón, ya lo cambio, me equivoqué. Int to str, como dijo Martín, si no funciona para un lado, le damos para el otro. Esta era una de las propuestas y la otra era volver a poner esto y sumar. Y ahora, ahí. Estoy con teclado nuevo, así que estoy El tratando número de 5 adivinar dónde está. Ah, gracias. ¿Por qué el 5, Darío? está, no sé. Porque es el botón 5, ¿no? Muy bien, Gonzalo, muy bien, 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 Gonzalo, bien. atento. ¿Viste cómo estamos ahí corrigiendo? Muy bien. Bien. Teníamos dos propuestas. Una, agregar el 5 y el otro, sumarle un 5 al display. Votaciones o correcciones u otras ideas. Yo pregunté por qué sumar, Gonzalo me dijo él debía funcionado, pero no me dijo por qué. Creo que no me dijo por qué. Yo eso lo hice simplemente para mostrar los dígitos en el display. Capaz que está mejor la opción que dijo Martín porque él ya trabaja con otra variable, pero yo después lo que es el tema de cuentas lo trabajé con variables aparte. Capaz que es más sencillo como lo dijo él. Yo solamente eso lo usé para mostrar el dígito. Capaz que el otro que ya te queda la variable te puede llegar a servir para, para hacer el resto de sumas y eso. Bien, pero Gonzalo, ¿qué pasa cuando vos sumás dos strings? ¿Qué estás haciendo a eso? Porque esto se parece a un contador. A la variable esta le pongo la misma variable más algo. Pero vos, ¿qué estás haciendo acá? ¿O qué estamos haciendo acá? ¿Cómo se llama? ¿No estás concatenando? Bien. ¿Y qué significa concatenar en castellano? Unir. Entonces, acá estamos uniendo a lo que ya tiene el display con, con otro valor. Y eso se lo estamos agregando del lado derecho de lo que ya había, digamos, porque cuando concatenamos o pegamos, lo hacemos de esa forma. Vamos a ver ahora, vamos a probar estas opciones, ¿está? Para ver cuál podría ser Es mejor la de Martín. la que nos puede...
por el hecho de que cuando vayas al Tenete display... tenete fe, Gonzalo, no te apures. No, o sea, está mejor, realmente está mejor la de Martín, porque en el display a mí siempre me queda el 0 a la izquierda. El 0 a la izquierda no influye en nada en la cuenta ni nada, pero no queda bien vistoso. Entonces está mejor la opción de Martín. Bueno, vamos a ver. Entonces, la tuya la comento. Esto es una forma de probar opciones, de probar cosas. O sea, yo ya les había mencionado, lo de descartar, borrar algo que yo hice, tal vez nunca es la mejor idea, porque tal vez eso tenía algo que estaba bien y mi mejor idea o mi idea superadora que yo agarré y puse porque digo, no, esto es mejor, termina siendo que o tiene algún problema y entonces digo yo, ¿y antes cómo había hecho? Y pensaba que me acordaba y al final no me acordaba tanto y empiezo digamos, a ir y venir con cuestiones. Entonces, conviene, bueno, yo agarro, comento, va a ignorar completamente esta línea, como si no existiera, y ya. Digamos, si después realmente no me sirve, la borro, y si no, elijo lo que sí me sirve. Los comentarios siempre son bienvenidos, nosotros los usamos como una estrategia de resolución de problemas, pero también se puede hacer para inhabilitar parte del código o para decir o hacer aclaraciones. Por ejemplo, acá yo podría poner, para después acordarme, este es el primer sumando. Casi, sí, sumando. Cada una de las partes, no sé si se acuerdan, pero cada una de las partes de la suma se llaman sumandos. Y en el medio va el más. Bien. Vamos a ver cómo nos va. Si para eso estamos, no nos cobran por probar. Vamos a ver si compila primero. Parece que sí. Nosotros tenemos el 5. Presionamos el 5 y aparece el 5 en el display. Eso está buenísimo. Como es el único botón que tengo programado, que es el 5, lo que yo podría escribir es 55, 555, o pretendería poder escribir eso. Entonces vuelvo a presionar el 5. Y presiono el 5 y lo único que obtengo es en el display 5. Entonces, evidentemente me está faltando la parte de poder construir el número, porque así solamente obtengo el 5 y mi calculadora no podría sumar más que en dígitos, digamos, que podría ser una primera versión, pero en este caso ya se pedía que sumara cualquier valor que yo pudiera, positivo que yo pudiera construir con todos los dígitos. Bien, entonces probemos el otro, a ver, la versión de Gonzalo. No nos dio ningún error. Aprieto el 5 y me aparece 0,5. Aprieto el 5 y tengo 0,55. Esta versión está funcionando de la manera que esperábamos. Como dijo Gonzalo, tenemos ahí un problema con el 0, que como les dije yo, se va a solucionar, pero recién en el práctico que viene. No tenemos todavía las herramientas para poder identificar, digamos, cuál es la primera vez que se presiona para que aparezca el 5 en lugar del 0, y que después, una vez que ya tenga la primera vez presionado, vamos a seguir avanzando. Sí, sí, Micaela. Micaela pregunta en el chat si la opción de Gonzalo no, no se podría tener, supongo que quiso poner, en cuenta para agregar el siguiente número a la derecha del que ya está en el display.
Y justamente es lo que pasa. Ah, está, ya entendí. Sí, a eso, fíjense lo que dice Micaela, hay una tercera opción que yo estaba esperando. Esta es la tercera opción que plantea Micaela. La voy a copiar, aprovechando que ya alguien la tipió. Es esta. Que este es un mix entre lo que había planteado Gonzalo y había planteado Ángel, puede ser, no sé. Perdón, no me acuerdo. Marcos había quién planteado había- la segunda, la Ah, primera. Marcos, perdón. Acá sería como un mix entre las dos. O sea, uso el caption del display, a ese caption le asigno el número que yo había guardado, pero como es un string, como es un número, tengo que pasar string, y a eso le concateno el, el número que tengo. Vamos a ver si esto me funciona o no. Ahí vamos. Yo pongo 5, me aparece directamente 55. Acá tenemos un problema porque ya y después solo aparece 55. Entonces, esta versión no nos sirve porque cada vez que nosotros presionamos el botón, pone el número más el número concatenado. Ahí para que funcione Así que la variable tiene que ser de tipo string. Entonces vos a, al display le asignás la variable. Entonces cuando pones el display.caption, le pones la variable y ahí le sumás un número entre comillas. No sé si se entiende. vos lo que, sí, me parece que ya entendí, pensé que ibas por otro lado. A ver si entiendo. Vamos a hacerlo con otra variable. La puedo poner acá. Para no irme tan lejos solamente. Primer número, pero string. Que es un string. Y si yo entendí bien lo que me estaban planteando, yo tendría que concatenar acá le asigno, vos planteabas hacer esto, asignarle así, un 5 a esa variable. Pará, a ver. Por ejemplo, a la variable le asignás el display caption a la variable. Ah, ok. Ahí tengo asignado el display caption. Y ahora, Y ahora abajo pones el display.caption sí, y le asignás la variable más la el variable. número que le corresponde al botón, entre comillas. Así, sería Sí, sí. display.caption. Primer número en la versión string más el 5 porque estoy en el 5. Bien, probemos esa.
Acá tenemos la calculadora. 5, 5, 5, 5, 5. También funciona. Recuerden que lo del 0 es así. No le den bolilla, no vamos a poder por ahora arreglarlo. Así que esta Marcos, versión. permitime una pregunta, Gustavo. ¿Cuál sería la diferencia esa con la propuesta de Gonzalo? ¿Cuál era la propuesta, Gonzalo? Verdad que se me mezcló todo por eso. Acá voy. Las dos que están descomentadas. Que a uno le sumas 5 a una variable que ya tiene 5. Y la otra directamente estás concatenando el caption con un 5. Marcos, ¿qué opinas? Ah, sí, también lo mismo, porque al otro, lo que está en el caption, o sea, en el display, le sumás el 5, por eso te da 55. O no sé, creo que es así. Las dos hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Ah, La diferencia fundamental es que en una lo haces sin usar variable y la otra lo haces usando variable. Gonzalo hizo en una sola línea de comando la propuesta sin usar una variable y vos usaste la misma porque la diferencia está en que reemplazaste la variable con la asignación del caption anteriormente. ¿Sí? Por eso el resultado es el mismo. Gonzalo lo resolvió en una línea de código, digamos. Fíjense ahí que Lazarus resalta. Si ustedes miran primer número S es igual a display.caption. Si yo display.caption lo traigo y reemplazo a primer número S, me queda exactamente esta misma línea. Por eso son dos soluciones equivalencia, dos soluciones equivalentes, dos soluciones que funcionan. No hay una mejor que la otra en este caso. Es la forma que cada cual tiene de resolver y de programar. No nos vamos a meter en introducción a la computación con eficiencia de código o con ninguna de esas cosas que en algún momento de la carrera pueden charlar y se podría y lo van a tener que calcular en algunos ejercicios, digamos, cuál código es más eficiente. Nuestros programas son tan pequeños y tenemos tanta memoria hoy en día en nuestras computadoras que es irrelevante el uso de variables, como era en la época de Darío, que tenía que andar contando los bits. Nosotros los más jóvenes ya no teníamos ese problema, podíamos definir todos los variables Tal cual. Yo tenía la XT que no me funcionaba. Pero yo lo que rescato acá es, digamos, lo que Gonzalo dijo después, que me parece que es mejor la otra solución. Y acá no siempre va a haber una única propuesta de solución, al contrario. Si somos 23, capaz que haya 23 propuestas distintas de solución. Pero lo bueno, digamos, es ver si realmente esa solución responde a lo que planteaba el problema. ¿Sí? Así que no porque, digamos, otro lo encare de otra manera, digamos, tiene que ustedes hacerlo de la misma forma. Y acá Gustavo hizo muy bien, 3 propuestas diferentes, ¿sí? Así que no se quede con eso. Por eso yo te dije, Gonzalo, tenete fe, Gonzalo, porque no siempre la misma propuesta es la única de solución, ¿sí? Así que, nada, simplemente por eso comentarles. Además que siempre tuvimos problemas de memoria antes. Sí, y tengan en cuenta esto que dice Darío, también para cuando les toque un momento de que un compañero les pase un código, porque ustedes están trabados, o en el Telegram vean un código y que no se parezca al que ustedes están implementando, no siempre es la mejor idea tomar un código de alguien y implantarlo en mi programa, porque tal vez la otra persona no tiene el mismo razonamiento que yo. Entonces, para poder implantar ese código en mi programa, yo tengo que tratar de razonar como razonó la otra persona. Entonces, no sé, Gonzalo podría decir, pero ¿por qué yo tengo que crear otra variable si yo entonces, no es la misma forma de razonar.
no es que está bien o que está mal, es solamente otra forma de pensar, y entonces tal vez el otro, al querer ayudarme, me impone una solución, pero en realidad una cosa que también se dijo muy interesante en el Telegram que leí los otros días, es que yo te paso esto, pero trata de entenderlo, porque si no lo vas a entender, alguien le decía a un compañero, si no lo entendés no te va a servir. Y eso era para aplaudir la frase esa, porque es así, digamos, uno puede tomar 1000 códigos de un compañero o de otro programa, pero si no lo entiende, estás en la misma posición que si no hubieses hecho nada. Bien, comento este y tomo este que era solamente porque no tengo que declarar otra variable. Y fíjense, lo traigo acá tengo el 6. Lo traigo acá, cambio el 6 y una cosa que sí me hacía falta también es esto. Esto estaba muy bien, primer número. Y acá lo pongo en 6. Y fíjense que ahora mi programa, si con tanta cosa que puse no dejé algo colgado por allí, compiló y ahora tenemos el 5 y el 6 funcionando. ¿Está? Entonces, este programa ya ahora nos sirve, o esta forma de solución nos sirve tanto para el 5, para el 6, para el 0, para cualquiera. Un detalle, perdón, un detalle importante que ahora me di cuenta cuando estaba haciendo clic en 5, 6, no fuercen la calculadora esta con números muy grandes, porque se van a llevar una sorpresa de que les va a tirar cualquier resultado. Debo decir, pero ni sumar sabe, me funciona para 55 más 55, pero no me va a funcionar para 55.000 sumado no sé, 77 millones. Ya vamos a trabajar sobre esa idea, pero tengan eso en cuenta. Hasta que no explote la Pruébenla para... calculadora no me voy a poner. No, te va a dar números negativos, te va a dar cosas raras cuando estás sumando. Y entonces te va a llamar les va a llamar la atención. Básicamente tiene que ver con el tipo de datos que estamos utilizando, se los digo porque no me aguanto. Estamos usando enteros y los enteros van hasta 30, estos enteros van hasta 32.000 nada más. Si el resultado te da 45.000, te va a dar cualquier cosa, probablemente un número negativo. No voy a explicar por qué, así que se quedarán con la intriga para el próximo capítulo. Bien. Preguntas para Claudio, que le da la fundamentación. Claro, pregúntenle a Claudio, ¿por qué sumé dos enteros y me dio? Bien, Kevin. Ahí Kevin tiene una idea de cómo eliminar el 0 del display. ¿Nos querés contar? ¿Nos querés pasar el código? Bueno, mientras Kevin nos pasa el código por el chat o nos dice cómo, es cierto que hay una forma, nosotros esperábamos que esa, o sea, que hay más de una forma, básicamente. Bueno, ya para eliminar ese 0 molesto, bien. Pero posiblemente vamos a necesitar algo más de programación. Bueno, ya programamos esa parte, vamos por la segunda. ¿Qué pasa con la tecla más? La tecla más nos dice que guarda en una variable auxiliar el número que está en el display y pone el display en 0.
así se puede empezar a armar el nuevo número. Entonces, eso es lo que hice sobre la tecla más. Vengo acá a mi programa y vengo a la tecla más. Antes de eso, tengo que hacer el plan. Ya me estaba entusiasmando. Yo, que siempre les digo, primero tienen que hacer el plan y después ir a programar, ya me estaba entusiasmando y iba a ir directo a programar. Tracemos un plan. ¿Qué tenemos que hacer cuando se presiona la tecla más? Que el valor que esté en el display se aloje en la variable del más. Bien, perfecto. ¿Y qué más? Y bueno, que el display quede en 0, en este caso. Y que display quede en 0. Son las dos cosas importantes porque si no, como estamos concatenando a partir de lo que tenemos en el display, si nosotros ponemos 55, apretamos el más y quede ese 55, tendríamos que borrar, que es una funcionalidad que todavía no programamos además, pero tendríamos que borrar y empezar a escribir. En cambio, si ponemos el 0, ya pues estamos en las mismas condiciones iniciales que el primer número. Así que eso es importante. Entonces, en nuestro diseño para la tecla más, que la idea es almacenar el valor que está en el display, guardar en una variable auxiliar y poner el display en 0. Son dos cosas que tenemos que hacer en ese botón. Entonces, guardar en variable auxiliar y lo otro es poner el display en 0. Que no es lo mismo que vaciarlo. La idea es ponerlo en 0. Bueno, yo tengo que tener una variable auxiliar. ¿A dónde la defino? ¿Acá en el procedimiento o global? Global, Bien. que tiene que alojar todos los números. Tiene que conocerla todo el programa. Le vamos a poner auxiliar ya que estamos. Y en realidad esto me va a servir. Como ven, soy un copiador y pegador serial. Profe, pero ¿por qué no Entonces, la creás con la misma? con este primer número, podría haber sido. Sí, no habría habido problema. Como lo usé acá, no quería confundir, digamos, no quería confundirlos al momento de usarla. Por eso creé otra variable, pero podría usar el primer número sin problema, eso es cierto. Voy a usar auxiliar para poder que nos concentremos en esa variable y que no quedemos pensando en ese primer número. Profe. Después charlamos qué pasó con eso. Disculpe que le interrumpa, pero no entiendo muy bien cómo funcionan las variables auxiliares. Las variables auxiliares o las variables en general, José, siempre que tenemos que recordar algo en el programa, como cuando nosotros tenemos que armamos, no sé, la lista del supermercado, tenemos que recordar algo y anotamos en un papel, llamar al gasista, qué sé yo, nosotros intentamos recordar algo para después, en algún momento, tomar una acción en base a ese dato, a esa información. Entonces, en muchos casos, nosotros tenemos que guardar en variables. En este ejemplo en particular, cada vez que cuando nosotros presionamos como tenemos una operación con dos números, la operación es binaria, tiene dos valores y el operador en el medio, nosotros de alguna manera tenemos que registrar los dos valores, pero nuestro display tiene un solo lugar. O
el label o tiene el número, el primer número o tiene el segundo número, pero los dos al mismo tiempo no los tiene. Entonces, nosotros tenemos que poder recordar ese mismo número y la forma que nosotros le planteamos es hacerlo en la tecla más. ¿Está? Entonces, al presionar el primer número, al presionar la tecla más, en la variable auxiliar se toma lo que está en el display y se lo guarda ahí, para poder tener ese primer número que nosotros guardamos en la variable auxiliar. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Gracias. Entonces, ya tenemos la variable auxiliar y tenemos que guardar desde el display. Como auxiliar es un entero y el display es un string, entonces vamos a tener que hacer, ¿dónde lo tengo? En ningún lado. Bueno, está bien, lo escribo. Entonces tengo que pasar de un string a un entero y del lbl display intocable. Ahí tomo lo que está en el display y lo pongo en la variable auxiliar. Y ahora tengo que poner el display en 0. ¿Cómo hago eso? Sería lbl display.caption 0 entre comillas. Sí, tal cual. Y ahí tendría que almacenar el número y volvería a 0. Bien, ahí tenemos almacenar el número y en la variable auxiliar y lo puso en 0. Esto que yo les decía, por ejemplo, ¿cómo sabemos si esto está funcionando? Nosotros vamos a venir, lo tendría que haber ejecutado antes de hacer esto. Así entienden por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Entonces nosotros tenemos 55 que nos estaba funcionando bien y también el 6 estaba funcionando, el resto no están. Sumo y me puso el display en 0. Quiere decir que pasó por este procedimiento, pero ¿cómo sé si cargó bien el valor en la variable si yo no lo veo en ningún lado? O sea, la variable está en la memoria de la máquina y yo no puedo ver ahora a dónde fue cómo fue que pasó, si lo grabó bien, no lo grabó bien. Hasta que no lo pruebe, no voy a saber. Si yo me quiero sacar la duda, puedo lo que nosotros llamamos ensuciar el código, o sea, poner un código que no forma parte del código definitivo, pero no me va a servir para chusmear un poco qué está pasando. Entonces, yo podría imprimir la variable into str. Es usar lo que hoy mostramos cómo hacemos para mostrar algo, para producir una salida. ¿Se acuerdan en el Tal dibujito cual. que le dio Gustavo? Que no se olviden que son preguntas para todo el año. Usamos ese recurso. Y ahora pusimos, vamos a mostrar, vamos a usar esto, aunque no forma parte del código.
digo 56 más, y fíjense acá, el show message me dice 56, que yo estoy imprimiendo la variable auxiliar. Entonces acá yo había puesto 56 y en la variable auxiliar quedó 56. Entonces mi programa está funcionando. Entonces eso está bueno para probar. Le digo OK. Si yo pusiera 65 más 65. OK. Yo lo vuelvo a probar. Yo pongo un 6 igual y guarda un 6. Bien. Eso está buenísimo porque ahora sé que mi variable me quedo tranquilo que hasta ahí está guardando bien las cosas. Y lo que puedo hacer es comentar el código o directamente borrarlo si ya estoy tranquilo de que funciona. Bien. Entonces, si volvemos, hace estas dos cosas, ya la implementamos y vamos a por nuestro tercer paso, que es el igual. O sea, nosotros presionamos la tecla igual, dice, permitirá concretar la suma, o sea, finalmente vamos a poder ahora sumar los dos números, concretar la suma del valor actual del display, o sea, lo que estamos viendo, con el valor almacenado en la variable auxiliar, que fue lo que hicimos en el ejemplo, en la resolución anterior. Entonces, ¿qué les parece que vamos a hacer cuando presionemos la tecla igual? ¿Cuál va a ser nuestro diseño? ¿Qué hay que hacer ahí? Ahí hay que hacer las sumas. Hay que hacer la suma. Y Bien, mostrar el resultado en el caption, o sea, en el display. bien, perfecto. O sea, hay que hacer esas dos cosas. ¿Está? Hacer la suma y mostrarla, porque si hago la suma y no la muestro, la persona va a decir no anda y va a seguir apretando la calculadora, porque así somos los humanos cuando algún sistema no nos funciona. Vamos a apretar hasta que se rompe o se cuelgue. Bien, entonces, sumar el valor actual con el auxiliar y mostrar el resultado. Tal como lo habíamos planificado, lo escribimos ahí. Entonces, me voy al igual, a la tecla igual, y digo que voy a sumar, auxiliar con el display, lo escribo así para que sea más rápido, y después mostrar el resultado en el display. Impecable, Ángel. Bien. Yo uno de los valores lo voy a poner acá arriba nomás. Auxiliar. Uno de los valores está en esa variable. Una cosa, Ángel, nosotros auxiliar ya era entero, así que no tenemos que transformar. Si la podríamos haber declarado, voy a volver a suma. La podríamos haber declarado como string y obviar este paso y este paso hacerlo ahora como planteas vos. Eso también es una solución posible y hubiese funcionado perfecto. El paso de pasarla a no hace falta ahora porque nosotros ya lo hicimos en este primer paso. Entonces, auxiliar ya es un entero y hay que sumar esa variable con lo que está actualmente en el display. Yo para eso, esto no hace falta, pero como les dije, para mí es una buena costumbre que ustedes empiecen a crear variables cada vez que tienen que guardar algo.
Entonces, yo voy a crear una variable suma para hacer esto que dice Ángel en el chat. Yo necesito a la variable suma ponerle la auxiliar y sumar. ¿Qué cosa voy a sumar? Lo del display. Lo del display. El display lo tengo por algún lado. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora lo tengo que sumar. Lo Y en tengo ese que caso no mostrar. habría que ¿No habría que transformarlo, convertirlo? Ah, muy bien. Ya que no está, puede ya sumarse como un está. string. Ya lo tienen. Eso me gusta. Lo hice a propósito. Obviamente, como hago todo cada vez que me equivoco. Pero eso está bueno, que enseguida ustedes salten con eso. Me pongo re contento porque cuando les hace ruido eso enseguida es que ya lo tienen, digamos, ya forma parte de su forma de pensar. O sea, ya están diciendo permanentemente si tenemos un string, si tenemos un arreglo, si tenemos que convertir, y es súper necesario eso, que ustedes permanentemente en ese pequeño contexto de situación piensen a ver con qué tipo de datos están trabajando. Y Silvia se pondría más contenta porque después avanza sobre otros tipos de datos, así que es súper importante en el contexto de la programación los tipos de datos. Bien, entonces lo tengo que convertir, tengo un string, entonces digo string a entero, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, tomo lo que está en el display, que lo podía haber puesto en otra variable también, lo convierto, acá convertido tengo un número, entonces sumo dos números enteros y los pongo en otra variable que es también de tipo entero. Y ahora lo muestro. El caption del display, le asigno, no, casi me equivoco, la variable suma. Transformado de nuevo porque es entero. Bien, into str, sumo, muestro. Veamos si nos equivocamos en algo. Hasta ahora no. Compilar, compila. Y entonces tenemos 6 más 6 igual 12. Una genialidad. Ya puede salir a la venta en cualquier momento. Podemos hacer 5. Ya no podemos hacer 5. Nos falta ahora para poder avanzar con otras cuentas el borrar pantalla. Pero bueno, podríamos hacer, ahí está 125 más 5, 130. Por ahora funciona. No podemos arrancar otra cuenta porque no tenemos el borrar pantalla. Pregunto, ¿podría volver a presionar el botón más ahí? Si sí o si no, ¿qué sucede? Calculo que sí, se guardaría el 130 y se podría hacer de nuevo el display. Y el botón igual, hace una operación de suma, Gustavo. Ahí apreté suma, había 130. Apreté suma, se puso en 0
aprieto, no, iba a apretar el 9 que no tiene nada. Aprieto el 6, por ejemplo, ¿qué me daría? 136. Y si vuelvo a hacer clic ahí en el botón, lo que yo decía, si vuelvo a hacer clic en el botón igual ahí, ¿qué pasa? De nuevo. 2 veces seguida en el botón igual, digamos. Se suma de vuelta por el número que presionó anteriormente. ¿Por qué hace eso? Se repite la suma. Exactamente, porque hace lo que le dijimos ahí. Suma lo que tiene en el display más lo que tenía guardado en la variable auxiliar. Y lo Lo va muestra. acumulando, sí. Exactamente, ¿sí? Esa No es sería que, como la palabra. que voy es que siempre, que muchas veces pasa, que a veces dicen que no debería suceder. En realidad también sucede muchas veces cuando hacemos la calculadora normal. Cuando ponemos a apretar otra averiguar, el valor que teníamos anterior es como que va guardando esa acción. ¿Está bien? No es que hubo un error, sino que estamos bien haciendo el procedimiento de nuevamente hacer el igual. Y el igual resuelve lo que había pedido. Sumamos auxiliar más lo que tenía el display. ¿Sí? Y estamos viendo en el display ese valor. Y le va sumando lo que habíamos guardado inicialmente. ¿Sí? Porque ayer justo me preguntaron eso. Es un error, profe. ¿Se entendió? Sí. Por lo menos yo lo entendí. ¿Eh? Muy bien tu calculadora, Gustavo, muy bien. Y esta es de Windows, Esto fíjense. de Windows, mirá, no tiene nada la que de enviarme, Windows, la de Windows contra la nuestra, mano a mano. ¿Está? Qué grande, Fíjense, si yo, la nuestra 5 más 5, igual. Yo te la Y compro, acá te la hago compro 5 por... más 5, igual. Ya. Le competimos mano a mano con la calculadora de Windows. Yo te entrego 3 caramelos Sugus por tu calculadora, Gus. Vamos. Sí, Juli, decinos. Bueno, perdón, termino mientras Juli nos cuenta la duda. Para borrar el display, esto no lo vamos a hacer, que es lo que faltaría, que es solamente asignarle un 0 al display, que es una cosa que ya se ha hecho. Y una cuestión también en el mientras tanto, acá, que hoy se planteó, se podría haber usado esta variable primer número, porque en este caso no no la estamos usando para otra cosa, solamente acá esta variable, que no es el caso, digamos, de lo que nos pide enunciado, pero esta variable nos estaría diciendo, por ejemplo, qué número se presionó. O sea, podría ser esa información. O sea, en lugar del primer número, acá no tenemos el primer número porque solamente carga un dígito y el valor en el display es mucho más que un dígito. Pero esto nos podría estar informando cuál es el último botón que se presionó, por ejemplo. Pero bueno, en este caso no nos sirve para la solución. Así que este es el ejercicio 2 de la guía. Son continuaciones, Juli. O sea, tenés que copiar la carpeta del ejercicio 1, pegarla, abrirla y continuar desde ahí. No hagas todo arriba del ejercicio 1, por las dudas, porque la idea es que tengan como separados. Pero sí, son continuaciones. ¿Sí? Como parte A, parte B y demás. Bien, ahí Kevin nos da
nos da una solución para eliminar el 0 del display, que es cuando se hace la conversión, como el 0 a la izquierda no tiene valor, se convierte directamente ese valor sin el 0, y entonces si yo muestro en el display de la calculadora ese valor convertido, entonces, ¿qué es lo que está haciendo en el chat? Que nos plantea Kevin en el chat, se elimina el 0 del display. Es una forma de hacerlo. Muy bien. La Sí, solución. está re bueno, la verdad. Lo único que hay que tener cuidado a veces de borrar el 0 es de que cuando vayan a operar, que no intenten hacer un string to int en algo vacío, ¿sí? Porque a veces el 0 no afecta mucho, ¿viste? Pero a veces sin querer terminás con el display vacío y entonces cuando querés chupar algo del caption y no tiene ningún número, tira error porque no puede convertir un carácter vacío. Nada más tengan cuidado con eso, pero seguramente lo tenés solucionado a eso, Kevin, porque pensaste todo el programa así, pero hay que tener cuidado en eso. Lo puse en el 9. Vamos a parar. Esto, acá tiene un ejemplo en vivo y en directo de copiar y pegar código que me falta. Acá Ángel me dice algo que está interesante, que me dice de que si importa o no, si poníamos dos actividades dentro de un mismo archivo. O sea, que hagan todo un archivo en la misma actividad. Poder se puede. El tema es que si yo te pido, por ejemplo, para el parcial, ¿sí? La actividad guía práctica 2, actividad 2, ¿sí? Y vos ya tenés la de la 3 ahí adentro, vas a tener que borrar toda la de la 3. ¿Se entiende? Y tenés mucho más trabajo de por medio, ¿sí? O si te piden que empieces a trabajar de la 1 y tenías hecho la 1, la 2 y la 3 ahí adentro, tenés que borrar toda la 2 y toda la 3 y que te quede el código perfecto, ¿entendés? Entonces en el momento del parcial se vuelve un quilombo porque tenés que concentrarte primero en arreglar el ejercicio que si lo hubieras separado ya lo tendrías de mano. Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Por eso nosotros siempre decimos, como nosotros tenemos esa metodología de tomar un ejercicio de la guía, ¿sí? Divídanlo en carpetitas, ¿sí? Es por ese motivo. Por ahí, antes de que por ahí de cerrar, ¿quieren poner presentes en el chat, por favor? Para tomar la asistencia. Gracias. Bueno, creo que podés dejar de grabar la video. Yo tengo una duda, profe. Sí, acá la sí.